eclesiásticas, señales de tipo eclesial en los tiempos finales, quiero solo decirle que en estos días, en estas semanas, en estos días pasados, hemos tenido, hermanos, confirmación de la palabra de Dios, de los estudios que hemos estado realizando acá en este lugar. ¿Sabe usted que miraba con detenimiento el terremoto grado 7 que hubo, que afectó, ¿verdad?, a Grecia y a Turquía principalmente, y otros países, dos países más? El huracán que afectó a Nicaragua y a Honduras hace un par de días, lo que estamos viendo en nuestra propia región, ¿verdad?, estas muertes por femicidio, la violencia desatada. Hemos visto en la Araucanía como un joven padre y esposo de 25 años perteneciente a la institución de carabineros muere a sangre fría por otro hombre que armado, ¿verdad?, le disparó y atentó contra su vida. Entonces, cuando vemos estas cosas tan cerca de nosotros, y en la globalización a través de la internet, las noticias viajan de un lado a otro del mundo y nos damos cuenta que la palabra de Dios se cumple. Terremotos, se cumplen los desastres naturales en distintas zonas geográficas, se cumple esta pandemia, esta peste que está sobre nuestro mundo, y la maldad y la violencia, hermanos, donde hoy día parece no tener atajo. Y quiero decir antes de comenzar que solamente esto es cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Y el único ente que puede detener la violencia, el odio desatado sobre el mundo, donde el hombre no tiene valor por la vida de otro ser humano, es simplemente la iglesia de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Aquella que muchos desprecian, aquella que muchos no quieren escuchar, aquellas que muchos quisieran eliminar de una vez por todas, de todos lados, de la reforma constitucional. Sin embargo, es la iglesia la que detiene el avance de la obra de iniquidad, de maldad. Así que le damos gracias a Dios por ser todavía la sal de la tierra y la luz del mundo. Y vea usted que la palabra de Dios se cumple frente a nuestros ojos. Bueno, quiero empezar este episodio 4 hablando de las señales eclesiásticas. Bueno, tenemos dos importantísimas, como son la apostasía y el carácter de los hombres en los últimos días. ¿Por qué hemos puesto este título de carácter eclesiástico? Porque a la verdad son señales que abarcan el cuerpo de Cristo. Son señales que se cumplen en la iglesia del Señor Jesucristo y que marcan también los últimos días sobre la faz de la tierra. Entonces vamos a ir a ver una diapositiva donde vamos a detallar más acerca de lo que es tanto apostasía como el carácter de los hombres en los últimos días. Vamos entonces. Bueno, apostasía. La etimología, esta es una palabra griega, amados hermanos, que significa deserción, que significa rebelión o rebeldía al cristianismo, salida, como lo dice acá también, ¿verdad?, o defección. Eso es lo que significa la palabra griega apostasía. En términos prácticos, en Grecia esta palabra se utilizaba para cuando un individuo salía de un partido político y se iba a otro. Esa era una apostasía para ellos. Pero en términos bíblicos, en términos teológicos, en términos cristianos, ¿verdad?, que es lo que nos importa en este día, nos compete, significa una salida plenamente consciente. Una salida plenamente consciente, o también una rebelión contra el mensaje del cristianismo. Ya ahí tiene dos definiciones: una rebelión contra el mensaje del cristianismo, o bien el rechazo hacia Cristo de parte de alguien que algún día fue cristiano. También se le llama a la apostasía el divorcio del creyente con la verdad. Eso es lo que pudiéramos definir como apostasía. Es increíble, amados hermanos, cómo esta señal, esta palabra, ¿verdad?, que está en la Escritura, hoy día se cumple también en nuestros días. Puse aquí también que esta es una señal obviamente evidente de que es el final de los tiempos. La Escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 nos habla que esta es señal del último tiempo. Cuando algunos enseñaban, ya en los tiempos del apóstol Pablo, amados hermanos, que Cristo había venido, Pablo, y aparte que hablaba también del anticristo, Pablo viene a refutar estas enseñanzas y a decirle a la iglesia que no se preocuparan, que Cristo todavía no había venido. Y les dice que era necesario que antes que Cristo viniera se manifestara la apostasía, esta señal, esta deserción del cuerpo de Cristo de muchos fieles. Y que además después de esto vendría la manifestación del anticristo. Entonces esta es una señal del último tiempo. Señaliza dos cosas: el inminente retorno del Señor Jesús y también, el ya
imperante reino del anticristo. Usted se da cuenta como hijo, como hija de Dios, que todo se está allanando, todo se está preparando para que el anticristo entre en la escena mundial, el desconcierto de las naciones, ¿verdad? El desequilibrio en la economía, toda esta aparente unidad de religiones, todo conlleva a que el anticristo va a ser quien arregle, entre grandes comillas, de una vez por todas el desconcierto mundial. Sin embargo, nosotros como creyentes sabemos, amados hermanos, que estas señales anuncian a la iglesia un evento esperanzador, un evento como ningún otro. Nos dice esta apostasía reinante en el día de hoy que Jesucristo, nuestro Rey, viene pronto a buscar a su iglesia. Deseamos en este día que Dios les bendiga. Puedo añadir también entre paréntesis que usted puede compartir la transmisión en su Facebook, ¿verdad? En su Facebook personal, en su muro, en su perfil. Compartirlo con otros contactos para que ellos también puedan recibir esta enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a ir a otra diapositiva, hablando y aclarando también este tema tan importante como lo es la apostasía. Alguien se preguntará, ¿qué tipos de apostasía existen? ¿O la apostasía es solo una? Y entonces nos embarcamos en el estudio de la palabra para saber qué tipos de apostasía existen. Y fíjese usted que existen dos primordiales, dos principales, vamos a decirlo así, principales. La primera es la apostasía doctrinal o teológica, la que consiste en el abandono de las doctrinas fundamentales o esenciales del cristianismo. Esa es la apostasía doctrinal o teológica. Cuando alguien, cierto, difiere, comienza a cambiar su forma de ver y de pensar respecto a las doctrinas esenciales y fundamentales del cristianismo, o sea, de los seguidores de Cristo, del Evangelio de Cristo. Por ejemplo, podríamos nombrar algunas que tienen que ver con la Trinidad o la deidad de Dios. Algunos niegan a Jesucristo, otros niegan al Espíritu Santo. Algunos hablan de Jesús solo o solo Jesús. Algunos hablan solo de Jehová. Algunos niegan a la persona del Espíritu Santo o la relegan a una cierta fuerza activa, un poder operante, pero que no es una persona, yendo totalmente en contra de lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Hay algunos que niegan el cielo y el infierno, esto habiendo algún día creído en cuanto a lo que enseña la Escritura, y luego se vuelven apóstatas en esta, ¿verdad?, en esta actitud, porque ya no creen ni predican lo que un día predicaron. Que el Señor nos bendiga. Tenemos, ¿verdad?, doctrinas tan importantes como es la cristología, la justificación, todas estas enseñanzas, todas estas doctrinas que son, hermanos, incambiables, invariables. Estas doctrinas pueden hacer salvo a una persona o puede que la persona se pierda o se condene, porque son doctrinas fundamentales del Evangelio. Es allí donde no se puede transar, es allí donde no se puede cambiar. Estas doctrinas no se cambian, ¿verdad? Y algunos, en un caso extremo ya, niegan, hermanos, o más bien creen en un momento que la inspiración de las Sagradas Escrituras no es divina. No sé si usted me entiende. Niegan la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Creen que no es un libro ordenado o guiado por Dios, que solo lo escribieron hombres. Esta es una de las más aberrantes y más grandes de las apostasías, porque eso lleva, por supuesto, a no creer en ninguna de las enseñanzas, en ninguna de las doctrinas. Y el Señor Jesucristo dijo que este era el tiempo en el cual se cumpliría esta señal. Tenemos luego lo que es la apostasía moral. Creo que ya quedó más o menos explicado, entendido lo que es la doctrina, la apostasía doctrinal o teológica. Ahora, ¿qué es la doctrina moral? O la apostasía moral, perdón. La apostasía moral es el abandono de la práctica diaria vivencial del cristianismo. O sea, el abandono de la moral cristiana. Cuando una persona se aparta de Dios, se aparta de su palabra, comienza entonces a vivir inmoralmente en contra de los principios cristianos. Eso es la apostasía moral. Alguien que va de regreso al pecado, va de vuelta al pecado, va de vuelta a su vida pasada. Esa es una persona que se constituye apóstata moralmente. Alguien que deja de seguir los patrones bíblicos de guianza, de conducta, para seguir su propio corazón y actuar conforme a sus deseos y contra la palabra. Esa es la apostasía moral. Un abandono entonces de la práctica diaria vivencial del cristianismo. Apostasía moral. Una observación solamente, que la apostasía teológica o doctrinal va de la mano, va acompañada de la apostasía moral. Ambas van de la mano.
quien cae en falsas doctrinas, porque este es otro detalle muy importante. Generalmente el apóstata teológico o apóstata doctrinal es alguien que se aparta de las doctrinas, pero como sigue una enseñanza ahora falsa, una doctrina falsa, se corrompe su moral. Como lo he notado acá, la falsa doctrina, así lo anoto, la falsa doctrina corrompe la buena costumbre. Es así como va en decadencia el ser humano cuando se aparta de las doctrinas fundamentales, de la palabra de Dios. Comienza a caer en una apostasía moral. Que el Señor nos bendiga. Hay algunos que también agregan una tercera apostasía, que sería algo como una apostasía personal. ¿Qué significa esto? Una apostasía personal es donde la persona, el creyente, el Hijo de Dios, deja de orar, deja su comunión con Dios, deja de leer, de estudiar la palabra para ser transformado, deja de congregarse, deja la comunión con los santos. Se cree o se dice que esta sería un tipo de apostasía personal, que por supuesto llevaría a cualquiera de estas. Cualquier persona que se quede en el hogar, cualquier persona que ya no lee su Biblia, cualquier persona que ya no conversa con Dios, se va a enfriar espiritualmente. Va a ser fácilmente engañado de cualquier tipo o viento de doctrina. Va a caer en inmoralidad. Un día cualquiera va a caer en inmoralidad porque no está aferrado ni afirmado en la roca que es la palabra del Señor. Vamos a ir a otra diapositiva, amados hermanos, para seguir hablando de este interesante tema. Bueno, algunas causas o peligros que llevan a la persona a la apostasía. ¿Cómo puedo liberarme o librarme de la apostasía, de caer en apostasía? Bueno, aquí hay algunos peligros que yo anoté, quiero que los vayamos viendo detalladamente. El primero es la tentación. Anoté acá 3 prácticas que generalmente el ser humano es tentado en esas áreas, más fuertes que en otras. No es la única, por supuesto, por eso hay un etcétera ahí. La primera es la idolatría. Quiero partir por la primera, que es una peligrosa, la egolatría o el egocentrismo. Cuando la persona es tentada a caer en la egolatría o el egocentrismo, puede caer en apostasía, sea teológica o sea moral. Y aquí, sobre todo en este grupo, en esta sección, la persona cae en apostasía moral. Idolatría, podemos hablar también de muchas personas, de muchos creyentes, que idolatran a un hombre, a un predicador, a un pastor, ¿verdad? A un obrero, que siguen a un predicador, que siguen a un pastor. Está en la idolatría de las personas, que lo que la persona diga, esa persona que idolatra, que admira, ¿verdad? Desmedidamente, todo lo que esa persona diga para ellos está correcto, para ellos está bien. No importa qué herejía diga, no importa que use mal la palabra, porque tienen tanto cariño y apego que no son capaces de ver el error en esa persona. Por eso es peligrosa, hermanos amados, la idolatría. La iglesia de Cristo jamás debe idolatrar a ningún hombre. Al único que se le debe honra, gloria, alabanza, devoción, lealtad, a cualquier precio, es a Cristo el Señor. Él es la persona principal, Él es a quien predicamos, puesto los ojos, es verdad que aconseja en Jesús, el autor y consumador de la fe. Podemos admirar, imitar la fe, dice la Escritura, de nuestros pastores, de aquellos que nos condujeron, de aquellos profetas, de aquellos apóstoles, de aquellos que han servido a Dios en nuestras familias, qué sé yo. Podemos tomar ejemplo de ellos, pero idolatrarlo, hermanos, es un peligro que en cualquier momento usted caiga en apostasía. Por eso Dios nos ayude para no idolatrar a nadie. Y muchas veces Dios permite, hermanos, cuando la gente tiene muy puestos los ojos en alguna persona, permite una caída, permite un error. Es terrible, hermanos, lo que sucede a veces para que la gente se desengañe. Y luego la gente cae en una actitud, ¿verdad?, contraria. Después ya no cree en nadie, no le gusta a nadie, ¿verdad?, descalifica a todos. Y lo que Dios quiere es un punto medio. Que usted honre, que usted, ¿verdad?, reconozca a los que trabajan, que usted le dé gracias a Dios por hombres y mujeres esforzados, por su conocimiento, su sabiduría, la unción que hay en su vida, por su obra de amor en la obra de Dios. Pero no idolatre a nadie, porque es un punto de inflexión, un punto débil en que la persona puede caer en idolatría y en la apostasía. Luego tenemos lo que es la inmoralidad sexual. Y sabe que quiero detallar algo importante. El pecado se da en 3 formas. Escúchelo bien. El pecado se da en 3 formas. En acto, escuche bien, disposición o estado. Acto, disposición o estado. ¿Qué significa eso?
La disposición, el pecado en disposición es aquel que está en la mente del ser humano, aquel que no se ha materializado, aquel que no se ha hecho una acción, pero está en la mente, está en la disposición, la voluntad de ir hacia el pecado, de cometer ese pecado delante de Dios. Está a la disposición, no se materializa, pero está allí. Está la intención, el deseo, el pensamiento. Luego está el acto, cuando la persona ya materializa ese acto que estuvo en su mente, ¿verdad? Que estuvo en su corazón, luego lo materializa, lo hace una realidad. Eso es pecado en acto. Pero luego está el pecado en estado o estado de pecado. Que el Señor nos bendiga. ¿Sabe cuán importante es esto? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de un caso que tal vez es más evidente, es más conocido, es más fácil de explicar. El adulterio. Tanto en hombre como en mujer el adulterio puede estar en su mente, en la disposición, en la intención, pero no llega a materializarlo. Sin embargo, ese pensamiento luego puede llegar a un acto. La persona cae en adulterio. Puede caer una vez o dos veces. ¿Verdad? No es la enseñanza, no es la intención, pero son realidades que suceden. Sin embargo, aquel que cae en pecado como el de adulterio, como en cualquiera otro, es una persona que cae en un acto de pecado. Puede arrepentirse, puede humillarse, Dios puede restaurarlo y puede restaurar la familia, porque Dios es así, Dios puede hacerlo. Sin embargo, está el pecado en estado. Esa persona no solo cae en un acto repetitivo o cae solo una vez, por ejemplo en este caso que estamos viendo del adulterio, sino que permanece en un estado de adulterio. Se separa de su esposo, se separa de su esposa, deja su familia, construye un hogar nuevo y está viviendo en estado de adulterio, de pecado. Tal persona, Cristo viene, no se va con Cristo, porque está en apostasía moral, abandonó al Señor. Dejó y desertó del cuerpo de Cristo. A menos que se arrepienta y vuelva al estado en que Dios lo tenía, entonces puede hallar misericordia y salvación. Que Dios nos bendiga. La inmoralidad sexual es una tentación que nos puede hacer entonces caer en apostasía moral. Vamos a ir avanzando. Codicia. Codicia, usted sabe, avaricia. La intención, el deseo de ganar, de tener, de acumular. Eso es lo que es la codicia. No solo existe codicia de bienes materiales o de riqueza, existe codicia, ¿verdad?, de poder, de autoridad, de tener un puesto honorable, de ser mejor que otros. Hay gente que codicia esas cosas. Por eso también es un peligro en la vida del creyente aquel que cae en la codicia, que es tentado a la codicia, porque puede caer en apostasía moral también. Mire, hay un predicador muy reconocido, un evangelista internacional como fue Luis Palau. Él hablaba de estos tres, ¿verdad?, de estas tres características, y le nombraba las tres Fs de los predicadores o de los creyentes: la falda, la fortuna y la fama. Son tres cosas que pueden hacer caer a un hombre: el amor al dinero, el amor a las riquezas, la fama, la vanagloria, el recibir reconocimiento le puede hacer mal al corazón de un ser humano. Y por último está lo que es la inmoralidad sexual, sea hombre o sea mujer. El Señor nos ayuda a nosotros, hermanos, para saber en qué punto Satanás trabaja para hacernos caer también en una apostasía, tal vez no simplemente teológica o doctrinal, sino una, hermanos, apostasía moral. Vamos al otro recuadro que dice engaño, el cual vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. Pero a través del engaño, Satanás nos puede, ¿verdad?, engañar, valga la redundancia, a través de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, herejías, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Podemos también caer en apostasía a través de estos medios, a través de una falsa doctrina, a través de una falsa enseñanza, a través de un falso ministro que habla no conforme a las Sagradas Escrituras. Podemos caer también en apostasía, en este caso apostasía directamente doctrinal o teológica. El tercer punto es un punto importante, como lo es la persecución. La persecución también puede hacer que alguien deserte del cuerpo de Cristo, que alguien renuncie a su fe en Cristo. Como creyente en este país, en esta latitud del mundo, para nosotros no es complicado hablar de nuestra fe todavía. Para nosotros hay cierta libertad, para nosotros hay cierta, ¿verdad?, libertad de poder expresar nuestra fe cristiana, de poder practicarla, una libertad de conciencia, libertad de culto. Sin embargo, esta realidad no es así en todos lados, en todo el mundo.
Tenemos nuestros hermanos en Corea del Norte, en China, países comunistas, en la península arábiga, en el norte y centro de África y así otros lugares, India, ¿verdad? Donde nuestros hermanos están siendo brutalmente perseguidos. Hay gobiernos totalitarios, hay gobiernos ateístas, hay gobiernos comunistas, hay gobiernos dictadores que no permiten que los creyentes, los hijos de Dios, tengan sus cultos, ni menos evangelicen de forma pública, ni menos profesen su fe cristiana. Les decomisan sus Biblias, amados hermanos. Mientras usted y yo tenemos nuestras Biblias descuidadas en un rincón de la casa, hay hombres y mujeres, hermanos, que les son decomisadas sus Biblias. Hemos visto algunas informaciones, noticias, videos de hermanos en China y en otros lugares donde no está ese privilegio de tener la palabra, hermanos. Cuando llegan Biblia, ellos la besan, la abrazan, duermen con ella. Ellos, hermanos, atesoran la palabra de Dios como nosotros no lo hacemos. Por eso Dios nos ayude y tenga con nosotros misericordia. Estos hermanos pueden ser tentados también a través de la persecución a desertar de su fe en Jesucristo. Cuando su integridad física y la integridad de su familia es amenazada. Cuando ellos están en peligro de muerte, amados hermanos, muchos o algunos renuncian a su fe. Sin embargo, también hay creyentes que Dios les ha dado la osadía de poder ser valientes hasta el día de su muerte y de verdad, hermanos, que ellos literalmente, textualmente sirven y están dispuestos a servir a Dios hasta el final de sus días, hasta la muerte si es posible. Quiero añadir a esto que en el año 1415 un hombre reformador, John Huss, él estaba siendo quemado en la hoguera, en el fuego, por ser un reformador, por defender las verdades bíblicas, los principios fundamentales del cristianismo. Y estaba siendo quemado y lanza estas palabras mientras era quemado vivo y dice: puedes asar al ganso, que ganso es la traducción de su apellido, Huss, en checo. Y dice: puedes asar al ganso, pero en 100 años se levantará un cisne con un canto el cual no podrá silenciar. Pasan 102 años. Amados hermanos, y Martín Lutero un día 31 de octubre clava las 95 tesis fuera de la catedral de Wittenberg en Alemania para refutar los excesos papales, para refutar las doctrinas antibíblicas y anticristianas de la Iglesia Católica. Fue un hombre valiente el cual no fue silenciado, por el cual recibimos el nombre de protestante. O sea que la profecía, las palabras proféticas de ese mártir, de ese hombre de Dios, se cumplieron 102 años después de su muerte. Que el Señor nos bendiga. Y así la palabra ha seguido corriendo por hombres que han sido capaces, hermanos, de llevar hasta la muerte su fe y su lealtad a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Recuerdo la historia de un hombre que vivía en medio de una tribu en India. Este hombre, amados hermanos, se convirtió a Cristo junto a su familia, recibió al Salvador, renunció a su fe en sus diferentes deidades, las cuales se adoran en India, mencionando a las mismas vacas, las cuales son sagradas. Y resulta que el líder de aquella tribu, que esto para ellos, hermanos, en su religión también es apostasía, abandonar a sus dioses, sus religiones, abandonar al Dios de su pueblo, de su creencia, de sus raíces, es apostasía por cambiarse a otro Dios, por servir a otro Dios. Y le dijeron, lo reunieron en la plaza pública esta familia junto a todo el pueblo, a toda la tribu, y le dijeron: si ustedes no renuncian a su fe, si tú como cabeza de hogar no renuncias a tu fe, entonces todos morirán. Y este hombre no estaba dispuesto a renunciar a Cristo porque había recibido al dador de la vida. Todo aquel que ha recibido a Cristo de verdad en su corazón sabe lo que es recibir a Cristo. Sabe que no es tan fácil desprenderse de lo que es recibir a Jesús en su corazón, que Él venga a habitar, a morar en nosotros. Y este hombre dijo: no voy a renunciar. Le dijeron: si no renuncias, mataremos a tu esposa. Y sabe que él no encontró otra mejor cosa que hacer, este hombre que estaba siendo amenazado, tanto él y la integridad de su familia. Y comenzó a cantar una alabanza que salió espontáneamente. Y dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Luego mataron a su esposa enfrente de él y de sus hijos. Y le dijeron: renuncia a tu fe. Renuncia a tu fe o los siguientes serán tus hijos. Y comenzó él a cantar y siguió en esta misma melodía y a decir: si otros me dejan, yo sigo a Cristo. Si otros me dejan, yo sigo a Cristo. Si otros me dejan, yo sigo a Cristo.
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Enfrente de sus ojos matan ahora a sus hijos, alabado sea el Señor. Pero él no renunció a su fe. Ahora le dijeron, ahora el siguiente en morir eres tú si no niegas a tu Dios, a tu religión, al Cristo que ahora sirves. Él ya había perdido todo lo valioso de esta vida, su esposa, sus hijos. Y lo único valioso ahora era reunirse con ellos y con Cristo en el reino de los cielos. Y siguió cantando, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás. Aleluya. Ese es uno de los tantos testimonios de estos fieles, de estos creyentes que son perseguidos por servir a Cristo hasta la muerte. Que están dispuestos a portar una Biblia. Que están dispuestos a decir, creo en Jesús, creo en su palabra, aunque le cueste cárcel, aunque le cueste tortura, aunque le cueste trabajo forzado, aunque le cueste la muerte, aunque sus hijos sean muertos literalmente a filo de espada, aunque sean muertos y decapitados por los grupos islámicos, terroristas, extremistas. Amados, tenemos que orar por la iglesia en el mundo entero. Y si Cristo viene antes, tal vez no pasaremos por esto. Hoy día hay una persecución, tal vez más moral, tal vez de otro tipo en nuestra sociedad, pero Dios tenga misericordia de nosotros. Una persecución realmente, diría, quien es creyente de verdad, probaría nuestra fe a fuego. Que Dios nos ayude, hermanos, para no caer en apostasía a causa de la persecución. Tal vez tu familia te persigue, algunos se burlan de ti, otros te desprecian, te han dejado solo. Tal vez ese es otro tipo de violencia o de persecución hacia nuestra fe. Pero yo en este día te digo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lo mejor que nos ha pasado en la vida es conocer a Jesucristo. Por eso sigamos adelante y no volvamos atrás. Aunque las mareas sean fuertes y contrarias a nosotros, hemos sido capacitados. La iglesia es un pueblo que ha sido llamado para batallar, que vive en una lucha continua, pero que ha sido destinado a vencer por los siglos de los siglos. Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a ir a otra diapositiva, mi hermano Alberto, por favor. Siguiendo con este estudio. Bueno, acá voy a pedirle, ¿verdad? Le pido la ayuda a mi hermano Alberto para que podamos leer algunos textos bíblicos. ¿Cómo más se le llama a un apóstata o a alguien que ha caído en apostasía? ¿Cómo se le llama a un creyente que ha abandonado su fe, que se ha divorciado de la verdad, de la palabra y de la verdad de Jesucristo? ¿Cómo se le llama? Tenemos el primer texto, ¿verdad? Yo lo parafraseé allí. Los que se desviaron de la verdad, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 18, y el versículo dice así. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 18. Los que se desviaron de la verdad, otro nombre para aquellos que apostataron de su fe. Escuchen. Amén. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Amén. Como usted puede ver allí, estamos hablando de apostasía doctrinal o teológica, de aquellos que enseñaban que la resurrección ya se efectuó, la resurrección de los muertos. Alabado sea el Señor. Estas son enseñanzas que desde los tiempos de la iglesia primitiva salieron algunos grupos, algunos supuestos maestros o profetas enseñando que había ya una resurrección, incluso que Cristo ya había venido. Y los defensores de la palabra, aquellos que tenían la dirección de la Escritura, fueron refutando estas doctrinas, estas enseñanzas que desviaban a algunos de la genuina fe en Cristo, que desviaban a algunos hacia la apostasía doctrinal. Tenemos otro texto, también se le llama arrastrados por el error, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Amén. Por el error de los inicuos, por aquellos que se desviaron de la verdad, cayeron en doctrinas de error, muchos son arrastrados por ese error, por esa enseñanza. Luego tenemos otro nombre para los apóstatas o los que caen en la apostasía, los que se apartan del Señor. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiero añadir ahí que hay un peligro en aquellos que tienen un corazón malo de incredulidad. Estando en la iglesia, siendo parte
de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo, hay quienes tienen un corazón malo, y un corazón malo que se inclina hacia la incredulidad. Estos pueden caer en apostasía, como les llama aquí también, los que se apartan del Señor. No sea que haya en ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Señor. Mantenga su fe firme. Cristo es real, es poderoso. Vea los milagros, vea la resurrección de Cristo, vea todas las obras que se hacen en su nombre alrededor del mundo, cómo ha trascendido la historia el nombre de Jesús. Y recuerde que Cristo es real, que nada haga menguar su fe en el Señor Jesús. Tenemos otro nombre, ¿verdad? Como lo dice segunda carta universal de Pedro, capítulo 2, versículo 1, donde la Biblia dice y habla de falsos maestros, o también los que niegan al Señor que los rescató. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén, gloria al Señor. Falsos maestros, que Dios nos los llamó, que enseñan no sabiendo y no conociendo la palabra. Por eso que es importante, hermanos, tener seriedad. Cuando usted ve acá estos estudios que estamos pasando, ¿verdad? No voy a decir que lo sabemos todo. Seguramente algún error podemos tener o caer. En alguna cosa, en alguna palabra podemos equivocarnos. Pero detrás de todos estos estudios hay un estudio serio, amados hermanos. Hay momentos de estudio de la palabra del Señor, momentos en que usted medita la palabra, momentos en que el Espíritu Santo trae iluminación, ¿verdad? Recopila información para poder traer a ustedes una enseñanza seria. Porque muchos se autoproclaman maestros, pero no saben ni siquiera lo que están enseñando. Y como no conocen la Escritura, enseñan algo que ellos creen o ¿verdad? Que parece ser. Y a través de esto traen decadencia, apostasía en el pueblo cristiano. Y aún dicen que niegan al Señor que los rescató. O sea, que no es una persona que viene de fuera, no es una persona que viene del mundo, es alguien que está dentro del camino del Señor. Se hace maestro y engaña y hace que muchos, ¿verdad?, se vuelvan atrás. Y no solo eso, sino que niegan al Señor que los rescató. Peligroso. Tenemos otra cita, hipócritas de conciencia cauterizada. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Un texto muy, muy decidor respecto a esto. Hipócritas de conciencia cauterizada. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Amados hermanos, vemos la importancia de esto, la profundidad en estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque la apostasía no es simplemente que alguien entendió mal un texto bíblico o que entendió mal una doctrina bíblica y la enseñó no entendiéndola bien, ya que tergiversó esa enseñanza, que no la supo explicar. Aquí hablamos de una fuerza mayor, aquí hablamos de un trasfondo espiritual. La Biblia nos dice, y dice claramente la Escritura, que el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es aquel que trae la iluminación de la palabra, aquel que inspiró a los profetas a escribir y a los apóstoles. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esta palabra me trae esperanza. Algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe. Y nos dice escuchando, o sea que ya no escuchan al Espíritu Santo. Dice a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amados hermanos, hay una elaboración infernal, diabólica, donde Satanás tiene no solo un trabajo de conocer la palabra como está escrita, sino de tergiversarla, de poder adornarla, de poder cambiarla, de poder prepararla para que se parezca a lo original, a lo escrito, a lo inspirado por Dios, y traer una pincelada de engaño y así cauterizar el corazón, la conciencia de muchos. Importante saber que detrás de todo este engaño de apostasía está Satanás. Amados hermanos, no está contento el enemigo con que nosotros, ¿verdad?, podamos sacar a la luz la forma en que él trabaja. Sin embargo, nosotros sabemos quién está con nosotros. Sin embargo, nosotros sabemos quién está de nuestro lado. Sin embargo, nosotros sabemos quién defiende la verdad. Sin embargo, nosotros sabemos que Él dijo
que nosotros éramos columna y baluarte de la verdad. Que el Señor nos bendiga. Es importante, amados hermanos, saber a quién escuchamos. Nunca el Espíritu de Dios te va a hablar algo que va en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te puede hablar contra Cristo, nada. Escúchame bien, la obra que hace el Espíritu Santo lo enseñó el Señor Jesús. Él dijo, el Espíritu Santo glorificaría a Cristo y su obra. Todo espíritu que no glorifica a Cristo, que saca el foco, la atención de Cristo y su obra, no es el Espíritu Santo. Dígame usted, ¿cuántos maestros, cuántos ministros están oyendo no al Espíritu Santo? ¿Cuántos están pensando que el Espíritu de Dios les guía, que el Espíritu de Dios les enseña y están verdaderamente desviados y están escuchando espíritus engañadores? Han sido seducidos por Satanás para apartarse de la verdad y apartar a otros. Que Dios nos bendiga, y este tiempo es importante orar por los predicadores, por los maestros de la palabra, por los pastores, evangelistas, maestros, todos aquellos que enseñan, encargados de obra, obreros, para que Dios les ayude a estar firmes en las enseñanzas, en la doctrina bíblica, para que nada los desvíe, pues aquellos que enseñan son los que guían a la grey del Señor. ¿Hacia quién? Hacia Cristo, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Por eso que es peligroso, hermanos. No es algo menor la apostasía. Es importante abrir bien los ojos a través de la Escritura. Hipócritas de conciencia cauterizada, una conciencia que ya no admite el consejo de la palabra de Dios. Eso quiere decir la palabra. Se le llama también los falsos profetas en San Mateo 24:11. San Mateo 24:11 dice que estos son falsos profetas. Y vamos a ver otros detalles después. Luego, este texto quiero que, si me puede ayudar mi hermano Alberto a leerlo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. También se le llama a los apóstotas maestros conforme a sus propias concupiscencias. Escúchelo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Amén. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Importante, amados hermanos, que podamos predicar la palabra. El apóstol Pablo, un hombre ya con trayectoria, le dice a Timoteo, un hijo espiritual: te encarezco que prediques la palabra. Te encargo que intes a tiempo y fuera de tiempo. No dejes de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque Timoteo conocía la palabra como estaba escrita. Sabía interpretarla porque había tenido un buen maestro. Le dice, predica, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y los muertos en su resurrección y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 pasos de lo que es la predicación de la palabra, que algún día lo podemos ver también, que son importantísimos. Hoy día lo único que se hace es pasar paños fríos, lo único que se hace es un mensaje motivacional, pero la palabra tiene una profundidad, un alcance al centro y al fondo del corazón humano, para sacarlo del error, para traerlo al arrepentimiento, aunque sea ya cristiano. Necesita limpieza y purificación. Y le dice, predica, porque vendrán tiempos cuando muchos no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. ¿Quiénes? Esos que no quieren oír la verdad, que no soportan la sana doctrina, la sana enseñanza, y se harán maestros y enseñarán conforme a sus propias maldades, concupiscencias, deseos, conveniencia. Ya no predican todo el consejo, sino que aquello que les toca a ellos, aquello que no les agrada a ellos, aquellos que tocan su pecado, su maldad, eso no lo tocan. Que el Señor nos bendiga. Cada uno de nosotros podemos caer en un pecado, pero no por eso, amados hermanos, amados predicadores, vamos a dejar de predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Ya vamos a ir avanzando con otra diapositiva. Tenemos tema todavía, pero quiero ir avanzando para no hacerlo tan extenso. Espero que usted esté allí en su casa recibiendo. Si alguien está apuntando, gloria a Dios por eso. Es importante que la iglesia conozca estos temas. Hay un enemigo que es el que menos agradado está con todas estas enseñanzas, pero la iglesia de Cristo se alegra porque la palabra alumbra nuestros ojos y nuestro entendimiento. ¿Cómo podemos evitar la apostasía? En la mayoría de los textos que hemos visto alusivos a esta señal de apostasía, hermano, hay un factor común, como lo es que esta se hace manifiesta a través de la enseñanza de ciertos ministros. Y es que hoy día tenemos que llamar a tener cuidado al creyente, al hijo, a la hija de Dios. ¿Para qué?
para que tenga cuidado. Hemos hablado hace un rato atrás acerca de la idolatría. A veces se idolatra al hombre y a la mujer. Pero como no se conoce la palabra, como somos perezosos, a veces como llevamos poco tiempo, como no estudiamos la palabra, oímos y repetimos lo que un predicador, un pastor, un ministro dice. Y no estoy diciendo que todos los ministros sean así descuidados o que hablen no conforme a las Sagradas Escrituras, pero tiene que haber un margen en que usted mida que el filtro, amados hermanos, sea la palabra de Dios, de que si lo que el hombre dijo es bíblico o no es bíblico. Había un pueblo que nombra la Escritura que se llamaba los hermanos de Berea, los hermanos bereanos. Ellos tenían frente un disertador, un predicador como el apóstol Pablo. Creo que como él no hay ninguno. Sin embargo, ellos cuando disertaba Pablo llegaban a sus hogares, a sus casas, ¿y sabe lo que hacían? Estudiar la Escritura, ver si Pablo había hablado conforme a las Escrituras. Y usted está autorizado a hacer eso. Usted está autorizado a hacer eso. Porque aquí la palabra segura es la Escritura, es la Biblia, es la palabra del Señor. Bueno, se habla de falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, que es la proliferación en este tiempo de falsos apóstoles, porque no existen los apóstoles en este tiempo. Podríamos llevar tiempo, pero no es el tema. No existen los falsos maestros bíblicamente hablando. Hermanos, muchos de ellos escuchando espíritus, como hemos dicho, engañadores y doctrinas de demonios. Otro detalle importante, no debemos fijar nuestros ojos en los supuestos milagros, sanidades y señales que muchos predicadores hoy en día aparentemente hacen. Se ha descubierto y se ha comprobado que en muchos casos hay montajes, hay actores que van campaña tras campaña de estos mega predicadores, de estos teleevangelistas, telepredicadores, y se sanan en esas campañas, pero en realidad esas personas están sanas. Además, muchas veces hay milagros y sanidades, y la gente dice: este hombre está en la verdad, este es el ungido de Dios, porque vemos milagros, porque sana lo mismo que Cristo hacía, lo hace este hombre y esta mujer. Tenga cuidado, no todos los milagros son evidencia de que Dios está en un ministerio. No toda la sanidad y los milagros son evidencia de que Dios lo hizo. Hay hombres que predican una mentira, que predican un evangelio totalmente diluido, por decir algo muy evidente, como lo es el evangelio de la prosperidad, donde se le vende a usted por el milagro, donde se le cobra por la gracia de Dios, por lo que Dios jamás ha cobrado. Un milagro, una sanidad, ¿verdad? Ofrendar al ungido para ser bendecido. Esas cosas no están en la palabra. Esas cosas las usan mucho para provecho personal, para ganancia. Pero, amados hermanos, nosotros estamos llamados a ir a la regla única de vida nuestra, que es la palabra del Señor. No todos los milagros son evidencia de que el mensaje que se predica es verdadero. Dice Mateo 24:11 y en adelante que habrían falsos profetas, que habrían falsos cristos, que habrían falsos ungidos, que aún harían señales y milagros y engañarían aún si fuera posible a los escogidos. Imagínense. Hay quienes dicen que la Virgen tanto, que el santo tanto le hizo un milagro. La Biblia dice que también Satanás hace milagros. Al final de los tiempos se levantará un hombre llamado el Anticristo, bíblicamente hablando, el cual hará señales y milagros engañosos para que todos los que rechazaron el amor de la verdad sean engañados también por él. Increíble, hermanos, por eso nos debemos fijar nuestra mirada en los milagros. La enseñanza es ir, predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio verdadero a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús se echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, tomarían en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Si ponen sus manos sobre los enfermos, en el nombre de Jesús estos serían sanados. Eso es lo que creemos. Esa es la forma, esa es la estructura divina, no es de otra manera. Pero siempre la palabra confirmará, o siempre el Espíritu Santo confirmará la palabra, no confirmará otra. Por eso mucha gente errada hoy en día, iglesias multitudinarias, siguen a hombres que supuestamente hacen milagros y liberaciones y sanidades, pero predican un evangelio diferente. A los tales usted no los siga o caerá en apostasía. Que Dios nos bendiga en esta hora. Quiero quedarme y decir cómo podemos combatir la apostasía para ya terminar este tema y pasar a otro muy importante. ¿Cómo podemos evitar la apostasía? Bueno, el mayor ejemplo siempre será el Señor Jesucristo. Satanás vino para tentarlo a Jesús y ¿sabe que utilizó? No su astucia, no directamente la maldad de su corazón. Él utilizó la Escritura, citó textualmente la Biblia. Escrito está, le decía Satanás a Jesús. Increíblemente, maravillosamente, Jesús no le respondió, ¿verdad?, con su autoridad de Dios hombre o de Hijo de Dios. Él no le dijo: yo soy el Hijo de Dios, te echo fuera, te reprendo, porque podía hacerlo. Pero él las 3 veces le dijo lo que nosotros estamos llamados a hacer.
Escrito está, Amén. escrito está, Gloria a Dios. escrito está. Alabado sea el nombre del Señor, Señor. amén. Qué tremendo, Gloria a amados Dios. hermanos. Escrito está. ¿Sabe dónde está el poder? En la palabra. Amén. Porque fue inspirado por Dios. ¿Sabe lo que teme Satanás? Los demonios a la palabra. Cuando usted cita la palabra, ellos tiemblan, no pueden resistir a la palabra de Dios, que es poderosa, es viva y es eficaz. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Quiero también citar esta frase de Martín Lutero, un gran reformador, un hombre de Dios, que él dijo: cualquier enseñanza que no encuadre con las Sagradas Escrituras debe ser desechada. Escuche, aunque haga llover milagros todos los días. ¿Estamos viviendo esos tiempos? Los estamos viviendo. ¿Hay iglesia apóstata? Sí. ¿Y en esa iglesia apóstata también hay un falso evangelio? Sí. Y ocurren supuestos milagros y sanidades también. Pero desechemos toda enseñanza que no se encuadre en las Sagradas Escrituras, porque nosotros, hermanos, estamos destinados o llamados a seguir la verdad de la palabra del Señor. Vamos a ir a otra diapositiva.